¿Y has preguntado alguna vez qué tienen en común un cuadrado, un trapecio, un rombo? Todos ellos son parte de la familia de los cuadriláteros, figuras geométricas que esconden fascinantes secretos y una estructura hereditaria que los une. En este video exploraremos juntos las propiedades de los cuadriláteros y cómo se relacionan entre sí. Los cuadriláteros son figuras geométricas planas que tienen cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos interiores. Se pueden clasificar en varios tipos según la longitud de sus ángulos, la medida de sus ángulos y sus relaciones de simetría. Además de estas características generales, los cuadriláteros tienen elementos específicos que los definen y diferencian uno de los otros. Estos elementos son los siguientes. Lo primero empezamos con los lados, que son los cuatro segmentos de línea que forman pues, el perímetro del cuadrilátero. Luego seguimos con los puntos donde se encuentran dos ángulos consecutivos. Procedemos a pasar con los ángulos interiores, que son los cuatro ángulos que se encuentran dentro del cuadrilátero, la cual la suma de estos ángulos interiores debe dar exactamente 360 grados. El siguiente elemento serían las diagonales, que son segmentos de línea que conectan dos vértices opuestos del cuadrilátero. Cabe aclarar que todos los cuadriláteros tienen dos diagonales, las cuales pueden o no ser de igual longitud y pueden o no bisecarse entre sí, dependiendo todo del tipo de cuadrilátero. El siguiente elemento serían los ejes de simetría, que no se dan en todos los casos. Por ejemplo, el cuadrado tiene cuatro ejes de simetría, mientras que un rectángulo tiene dos. Y por último sería el centro de simetría, el cual es un punto central de un cuadrilátero que tiene pues simetría rotacional, por decirlo así, como el cuadrado y el rombo. Cabe aclarar que los cuadriláteros se pueden clasificar principalmente en dos grandes grupos, los paralelogramos y no paralelogramos. Los paralelogramos tienen lados opuestos que son paralelos, por ejemplo el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, mientras que los no paralelogramos no cumplen con esta condición en todos sus lados. Herencia de propiedades de los cuadriláteros. La herencia de propiedades de los cuadriláteros son las diferentes características que tienen cada uno de los cuadriláteros. Primero vamos a empezar por qué es un cuadrilátero. Cuadrilátero es la principal rama de todos los cuadriláteros en existencia y esta se caracteriza por tener cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos. De los cuadriláteros podemos pasar a los paralelogramos y también a los trapecios. Vamos a ir con los trapecios. Los trapecios son los que tienen, bueno, estos tienen las propiedades de los cuadriláteros. Sin embargo, estos tienen dos par de lados congruentes, mientras que el otro par de lados no son congruentes. Después del trapecio, podemos decir que también está el trapezoide simétrico, el cual sus dos primeros lados sus primeros dos lados consecutivos son congruentes y sus otros dos lados consecutivos también son congruentes. Pasamos al paralelogramo. El paralelogramo tiene las propiedades de los cuadriláteros, pero esta se caracteriza por, primero, tener sus diagonales, se cortan en el punto centro de esta, sus vértices opuestos son congruentes y los que siguen son suplementarios. Después, también quiero decir que los paralelogramos tienen dos par de lados congruentes y los dos otros par de lados también son congruentes entre ellos dos. Pasamos al rombo. El rombo tiene las mismas características que el paralelogramo, sin embargo, esta tiene sus lados congruentes y sus diagonales son perpendiculares. Pasamos al rectángulo, que también tiene las propiedades y características del paralelogramo, solo que esta tiene sus dos ángulos, todos sus ángulos rectos. Del rombo y del rectángulo podemos pasar directamente al cuadrado. El cuadrado es simplemente las propiedades de los rectángulos y el rombo igual. Y también podemos decir que sus cuatro lados, vértices y ángulos son congruentes entre ellos. También cabe decir que sus diagonales se cortan de forma perpendicular. El área de una figura geométrica es la medida de la superficie que cubre, en otras palabras, es la cantidad de espacio dentro de los límites de la figura. Se expresan unidades cuadradas como metros cuadrados o centímetros cuadrados. El cálculo del área depende de la forma de la figura. Por ejemplo, para un rectángulo, el área
se calcula multiplicando la longitud por el ancho. Para un triángulo se multiplica la base por la altura y se divide por 2. Cada figura tiene su fórmula específica para calcular el área. Perímetro. El perímetro de una figura geométrica es la longitud total de sus bordes o contornos. Es la suma de todas las longitudes de los lados de la figura. Se expresa en unidades de longitud como metros o centímetros. Para encontrar el perímetro, simplemente sumamos las longitudes de todos los lados de la figura. Por ejemplo, para un cuadrado, el perímetro es 4 veces la longitud de un lado, ya que todos los lados son iguales. Figuras geométricas más comunes son el cuadrado, el círculo, el triángulo, rectángulo, y cada una tiene su distinta fórmula en la que se puede hallar su área. Por ejemplo, el área de un círculo se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado. El perímetro se llama circunferencia y se calcula multiplicando el diámetro por pi. El triángulo. El área de un triángulo se calcula multiplicando la base por la altura y dividiendo el resultado por 2. El perímetro de un triángulo se halla, básicamente es la suma de todos sus 3 lados. El rectángulo. El área de un rectángulo se calcula multiplicando la longitud por el ancho. Y su perímetro se calcula sumando 2 veces la longitud y 2 veces el ancho. En resumen, conceptos importantes y conceptos claves. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Existen diferentes tipos de cuadriláteros, como los paralelogramos, los trapecios y los rombos. Estos se definirán al cabo de sus cualidades, ya que cada uno posee una cualidad diferente. Los cuadriláteros tienen una estructura hereditaria, lo que significa que las propiedades de los cuadriláteros también se aplican a sus subconjuntos. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre será igual a 360 grados. Los cuadriláteros pueden ser clasificados por sus lados y ángulos. Esto sería nuestra exposición. Muchas gracias.